El aire olía a diésel y traición, y yo, el jefe, acababa de entregar mi imperio para salvar a una mujer de hombres que buscaban acusaciones por intentos de romper la vida con cargos penales graves. La paz que compré fue instantánea, pero la llegada del hombre de traje negro me recordó que siempre hay un precio más alto por el silencio. El aire en el caldero siempre olía a diésel quemado y a promesas rotas. Yo era el jefe, el que ponía orden donde la ley se hacía de la vista gorda, o peor aún, donde la ley se vendía al mejor postor. Mi gente me respetaba, no por mi carisma, sino porque sabían que si caían, yo caía con ellos, y si prosperábamos, prosperábamos juntos. Llevaba más de 2 décadas navegando las aguas turbias de esta ciudad fronteriza, y conocía cada resquicio legal e ilegal del sistema. Esa tarde, el sol caía como un puñetazo sobre el horizonte, tiñendo de naranja sucio los callejones detrás de mi almacén principal. Estaba revisando unos papeles, movimientos de mercancía, nada fuera de lo común, solo mover unos cuantos bienes sin pagar los aranceles exorbitantes que estrangulaban a los pequeños comerciantes. Cuando entró Marta. Marta era el corazón palpitante de mi red de apoyo social. Había llegado huyendo de una situación desesperada y yo le había dado un techo, un trabajo honesto, contabilidad, ironías de la vida y sobre todo, respeto. Era una mujer fuerte, con unos ojos que habían visto demasiada oscuridad, pero que nunca se habían apagado. Y era negra, lo que en ciertos círculos, especialmente los que vestían uniformes oficiales, la convertía automáticamente en un objetivo prioritario. Entró pálida, respirando con dificultad, sus manos temblando tanto que apenas podía sostener el vaso de agua que le ofrecí. «Jefe», logró decir, su voz apenas un susurro ronco. «Me vinieron a buscar. Los del ICE». Mi mandíbula se tensó. Los agentes de inmigración y control de aduanas. Ellos eran el cáncer más persistente en nuestra pequeña comunidad. No buscaban criminales de verdad. Buscaban cuotas. Buscaban deportaciones rápidas para justificar sus presupuestos inflados. Y Marta, aunque indocumentada, era la persona más intachable que conocía. Su único crimen era haber nacido del lado equivocado de una frontera invisible para ellos. «¿Te vieron? ¿Te dijeron algo?», pregunté, mi voz baja y controlada. Un jefe no entra en pánico, disecciona. Estaban en la esquina, cerca de la lavandería de doña Elena. Yo iba de regreso. Me vieron, me señalaron. Uno de ellos gritó algo sobre retención inmediata. «Pero jefe, yo no hice nada, nada malo». Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas, pero ella las secó con rabia contenida. «Sabes que he pagado todo lo que te debo, y si tengo problemas, yo los enfrento. Pero no quiero irme. Tengo a mi sobrino aquí». Sentí como la sangre me subía a la cabeza. No iba a permitirlo. Había trabajado demasiado duro para construir esta burbuja de protección alrededor de los míos. Si dejaba que se llevaran a Marta por una detención administrativa ilegal, mañana vendrían por el panadero, y pasado mañana, por el dueño de la ferretería. Mi autoridad se desmoronaría como arena mojada. «Cálmate, Marta, ve al sótano, quédate ahí, nadie te va a ver». La guié rápidamente hacia una puerta oculta detrás de una estantería de productos secos. Mientras la veía desaparecer, mi mente ya estaba trabajando en la estrategia. Sabía que la ley estaba de su lado en cuanto a la forma en que operaban. Ese acoso constante, sin orden judicial, específica para una persona sin antecedentes penales graves. Necesitaba ganar tiempo. Y necesitaba una distracción masiva. Llamé a Ramón, mi hombre de vigilancia más leal. «Ramón,
Necesito que me ubiques esos 2 vehículos blancos de ICE que andan merodeando cerca de la Cuarta y Maple. Rápido. Me dirigí a mi oficina, una habitación pequeña forrada en madera oscura. Encendí mi teléfono satelital, el que nunca dejaba rastros. No podía llamar a un abogado de derechos civiles todavía. Eso solo alertaría a la agencia de que estábamos preparados para pelear y acelerarían el proceso de traslado. Necesitaba sacar a Marta físicamente del perímetro de la ley antes de que pudieran formalizar cualquier proceso. Apenas había marcado el número de mi contacto en la policía local, un hombre que me debía un favor muy grande desde el incidente del muelle del año pasado, cuando escuché el chirrido de llantas en el pavimento de cemento justo afuera del almacén. Eran más de 2 vehículos ahora. Habían llamado refuerzos. Me asomé por la rendija de la persiana. Eran 4 agentes uniformados, con chalecos tácticos que gritaban autoridad. Uno de ellos, un hombre corpulento con gafas oscuras, golpeaba la puerta principal con el puño, exigiendo acceso. «Agencia Federal, abrir inmediatamente o entraremos por la fuerza». Entrar por la fuerza. Eso era un delito en sí mismo, una violación de los protocolos, pero en el calor del momento, y con la orden de conseguir una detención para cumplir con sus números, harían cualquier cosa. Mi corazón latió fuerte. Estaban aquí por Marta. Salí de mi oficina, caminando despacio hacia la puerta principal, con las manos ligeramente levantadas, como un hombre inocente y sorprendido. Un momento, señores, mantengan la calma. No hay razón para tanta alarma, dije con mi voz más resonante y calmada, la voz que había aprendido a usar en negociaciones tensas. Soy el administrador de esta propiedad. ¿Cuál es el problema? El agente corpulento me empujó ligeramente con el hombro, evaluándome de arriba a abajo. Sabemos que hay alguien aquí que está siendo buscado por violación de orden de deportación. Abrirán la puerta ahora, o responderán por obstrucción a una operación federal. No tengo idea de lo que hablan, respondí, pero mis ojos ya habían hecho el cálculo. Si me detenían a mí, era una lucha que podía ganar más tarde con el abogado correcto, pero el tiempo que tardaría en salir, Marta ya estaría en un autobús rumbo al interior del país. Necesitaba un enfrentamiento inmediato. Abrí la puerta justo lo suficiente para que me vieran la cara. Miren, tengo un sistema de vigilancia de alta tecnología aquí. Si entran sin una orden firmada por un juez federal, que usted pueda mostrarme ahora mismo, voy a grabar esto. Y voy a llamar a mi equipo legal. Y créanme, ellos no son tan comprensivos como yo. El corpulento sonrió, una mueca fea y cruel. No necesitamos su permiso, jefe. Y en cuanto a su equipo legal, bueno, para cuando llamen, la señorita ya estará fichada. Dio un paso adelante, intentando flanquearme para entrar. Fue entonces cuando Ramón hizo su movimiento. De repente, las alarmas antiincendio del almacén se dispararon. No con un sonido, sino con un estruendo ensordecedor, acompañadas por luces estroboscópicas que inundaron el patio de carga. Ramón había activado el sistema de emergencia, programado para sonar como si una caldera estuviera a punto de explotar. Los agentes se detuvieron, desorientados por el ruido y la luz. El corpulento gritó, «¡Cubran el perímetro! ¡Es una distracción!». Pero no era solo una distracción. Mientras ellos dudaban, mirando hacia los laterales, vi la silueta de Marta aparecer por la puerta trasera del almacén, donde Ramón la había dirigido. Ella corrió hacia el callejón lateral, con la intención de llegar al vehículo de huida que habíamos preparado. «Ella está saliendo por atrás. ¡Deténganla!», gritó uno de los agentes, y 2 de ellos se lanzaron en persecución de Marta. Mi plan había funcionado a medias. Tenía una ventana de escape para ella,
Pero ahora yo estaba cara a cara con el líder, y él parecía estar al borde de un ataque de nervios por perder el objetivo. Se giró hacia mí, con el rostro inyectado en sangre. ¡Tú! ¡Me las vas a pagar por esto! ¡Te voy a acusar de obstrucción y conspiración!, me gritó, y sin pensarlo 2 veces, sacó su radio y comenzó a emitir una alerta de emergencia, pero no por la radio oficial. Era una frecuencia privada, utilizada solo para emergencias graves que requerían apoyo inmediato y no oficial. Mientras él se distraía dando la orden, escuché un sonido que me heló la sangre. El sonido grave y potente de motores, acercándose a toda velocidad, no por la calle principal, sino por el estrecho callejón de servicio justo detrás de mí, el mismo callejón por el que Marta acababa de escapar. No eran refuerzos del ICE, eran vehículos demasiado grandes, demasiado ruidosos, y estaban acelerando sin intención de frenar. El agente corpulento se dio cuenta de que el sonido era demasiado cercano. Se giró justo a tiempo para ver la sombra de un camión de plataforma industrial, conducido a ciegas por el callejón, acercándose peligrosamente a su posición. Los otros 2 agentes que perseguían a Marta ya estaban al otro lado de la manzana. ¡Atrás! ¡Atrás!, gritó el líder, intentando retroceder, pero el camión no disminuyó la marcha. En ese momento, el conductor del camión, sin mostrar rostro, hizo sonar una bocina estridente, y luego, con una maniobra casi suicida, giró ligeramente el volante, no para golpear a los agentes, sino para bloquear completamente el acceso al callejón, usando el lateral del camión para impactar contra la pared, creando una barricada inmediata. El líder del ICE, atrapado entre mi almacén y el camión gigante, levantó las manos instintivamente. Estaba acorralado. Y justo cuando pensé que tenía la ventaja, una figura salió de entre las sombras del camión. No era Ramón. Era un hombre de traje oscuro, impecable, que sostenía algo largo y metálico en sus manos, algo que no parecía legal bajo ninguna circunstancia. Y ese algo apuntaba directamente al pecho del agente del ICE. «Con todo el debido respeto, oficial», dijo el recién llegado con una voz que resonó con autoridad helada, una voz que no pertenecía a mi mundo. «Creo que esto es un asunto de jurisdicción superior. Sugiero que se retiren. Ahora». El hombre del traje oscuro no era nadie que yo conociera. Su presencia era demasiado pulcra, su autoridad demasiado palpable para ser un simple matón contratado o un abogado enojado. Parecía sacado de una película de espionaje, y su aparición había congelado la sangre en mis venas, incluso a mí, acostumbrado a las sorpresas. El agente corpulento del ICE, cuyo nombre probablemente era algo genérico como Johnson o Smith, palideció bajo el sol moribundo. Su postura de bravuconería se desmoronó instantáneamente al ver el arma en manos del recién llegado. No era un arma que yo hubiera visto antes. Parecía hecha a medida, oscura y silenciosa. Y lo más inquietante, el hombre de traje no parecía nervioso, sino más bien aburrido, como si estuviera perdiendo el tiempo en una reunión innecesaria. «¿Quién demonios eres tú?», logró articular el agente, su voz tensa. «Estás interfiriendo en una operación federal. Esto es un cargo de conspiración contra el gobierno». El hombre de traje sonrió fríamente. No respondió. Simplemente inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado, y el arma se movió 1 milímetro, apuntando ahora al centro exacto del chaleco antibalas del agente. El mensaje era inequívoco. «Escúchalo, oficial», dije, recuperando mi voz, pero ahora mezclada con una cautela profunda. Intenté entender qué red oscura
había activado yo al llamar a mi contacto policial, o si este hombre era la razón por la cual mi contacto policial nunca se atrevió a pisar mi territorio. Vete. No vale la pena por una simple detención administrativa. Los otros dos agentes, que habían estado persiguiendo a Marta, regresaron corriendo al escuchar la tensión y vieron la escena. Su líder inmovilizado por un desconocido armado, con un camión bloqueando la ruta de escape. Se quedaron paralizados a unos 20 metros, debatiéndose entre el deber de proteger a su superior y el instinto de supervivencia ante una amenaza claramente superior. El hombre de traje habló de nuevo, y esta vez su acento era tan neutro y preciso que sonaba aterrador. La orden que portaban era deficiente. La sujeta que buscan ya no está en el perímetro. Su intento de detención ilegal ha sido frustrado. Si dan un paso más en esta propiedad, asumiré que sus intenciones son hostiles hacia mí. Y créanme, oficial, no querrán que investiguemos el origen de sus órdenes de cuota de este mes. Esa última frase fue la clave. Este hombre no era solo un matón. Conocía los detalles internos del Departamento de Inmigración. Era alguien con acceso a información clasificada, alguien que podía desmantelar sus carreras con una simple llamada. El agente Johnson/Smith tragó saliva pesadamente. Miró a sus subordinados, quienes estaban visiblemente asustados. La presión en el ambiente era tan densa que podías cortarla. Finalmente, con un gruñido de derrota, el líder levantó las manos del todo, indicando rendición táctica. Bien, siseó. Nos vamos. Pero esto no termina aquí. Registraremos esta propiedad legalmente. No mientras yo esté aquí, replicó el hombre de traje. Los agentes se retiraron lentamente, arrastrando los pies, con la mirada fija en el hombre de negro y el camión formidable. Una vez que estuvieron a una distancia segura, subieron a sus vehículos y se fueron a toda prisa, dejando tras de sí solo el olor a neumáticos quemados. Me quedé mirando el camión. El conductor nunca se movió. El hombre de traje no bajó el arma hasta que el último vehículo de IC dobló la esquina. Entonces, bajó lentamente el arma, la enfundó con un movimiento fluido y se volvió hacia mí. Gracias por la cortés distracción, señor, mi nombre ficticio, dijo, usando mi nombre real, el que solo usaba en documentos muy privados. Eso me hizo sudar frío. Su manejo de la situación fue predeciblemente eficaz en el caos. Pero su protección social es un riesgo para operaciones más grandes. ¿Operaciones más grandes? ¿Quién eres tú?, pregunté, acercándome con cautela, listo para ofrecerle un trato, o si era necesario, luchar contra él también. Pero mi instinto me decía que luchar contra este hombre era como intentar derribar un rascacielos con un tenedor. El hombre se ajustó el puño de la camisa. Digamos que soy el auditor de ciertas actividades en esta región. Su red de protección ha llamado demasiado la atención del ente equivocado, y eso es peligroso para intereses más permanentes. Marta ya se fue. Ella está a salvo, afirmé, intentando recuperar el control de la narrativa. Lo sé. Ella está bien, por ahora. Pero su huida fue la prueba de fuego. Continuó, caminando hacia la puerta lateral que daba al callejón. Y lo que me preocupa no es el agente de migración. Eso fue ruido de fondo. Me preocupa la llamada que hizo usted antes. Me quedé helado. Mi contacto policial. ¿Cómo lo supo? Mi contacto, solo le pedí que estuviera alerta, balbuceé. El hombre de traje sonrió, una expresión que no alcanzaba sus ojos. Su contacto policial está ahora siendo escoltado fuera de la ciudad por gente que yo represento. Su deuda con usted ha sido cancelada. Señor,
mi nombre ficticio. Y ahora, tenemos que hablar sobre el verdadero problema. Se detuvo justo al borde del callejón, donde el camión, que seguía bloqueando el paso, parecía parte de su séquito. Usted maneja la logística de importación y distribución de bienes ilegales. Eso es tolerable. Pero su red de apoyo social se ha cruzado con algo mucho más delicado, algo que involucra a ciertas personas con un historial de acusaciones por intentos de romper la vida con cargos penales graves en otras jurisdicciones. Su pequeña comunidad de ayuda se ha convertido en un punto ciego para una operación mucho más grande. Y yo estoy aquí para cerrarlo. Sacó una tarjeta de visita de su bolsillo interior. No tenía texto, solo un logo minimalista y un número de teléfono. La dejó caer en el suelo polvoriento frente a mí. Usted tiene 24 horas para desmantelar todo lo que rodea a Marta y a cualquier persona que haya participado en su huida esta noche, me advirtió. Si no lo hace, no vendrán los agentes de ICE. Vendrán hombres que no se preocupan por el papeleo ni por la ley. Y cuando ellos vengan, no se limitarán a deportar. Se asegurarán de que todos los que confían en usted paguen el precio por haberla protegido. Se dio la vuelta, caminó hacia el camión, y sin decir una palabra al conductor, el camión avanzó lentamente, empujando el contenedor contra el muro del almacén con un crujido aterrador. Luego, el camión siguió su camino, desapareciendo tan rápido como había llegado, dejándome solo con el eco del silencio y la tarjeta negra en el suelo. ¿Quién era este hombre? ¿Y a qué acusaciones por intentos de romper la vida con cargos penales graves se refería? Sentí un escalofrío profundo. Mi mundo acababa de hacerse infinitamente más peligroso. Las 24 horas se sintieron como 24 segundos eternos. El peso de esa tarjeta negra, sin nombre, sin dirección, era más pesado que cualquier cargamento que hubiera movido jamás. El hombre de traje no había venido a negociar. Había venido a dar un ultimátum, y su amenaza, al mencionar las acusaciones por intentos de romper la vida con cargos penales graves, resonaba con un peligro que superaba con creces a cualquier patrulla fronteriza. Comprendí que la red que protegía a Marta, la red que me daba mi poder, era demasiado visible. Era como un faro encendido en medio de una tormenta, atrayendo no solo a los mosquitos del gobierno, sino a depredadores mucho más grandes y hambrientos. Tenía que actuar rápido y no podía involucrar a nadie más. Si alguien más sabía sobre la tarjeta o la advertencia, estarían condenados. Primero, Marta. Logré contactarla a través de un canal seguro que usamos solo para emergencias extremas. Estaba escondida en un refugio rural a las afueras, con la ayuda de un antiguo socio de mi juventud que vivía en el campo, un hombre que le debía favores a su madre. Le di instrucciones claras. Desaparecer. No volver a la ciudad, no contactar a nadie de mi círculo, ni siquiera a su sobrino, hasta que yo le diera la señal, una señal que quizás nunca llegaría. La libertad de ella valía más que mi reputación o mi imperio local. Luego, el desmantelamiento. Pasé las siguientes 18 horas borrando rastros, archivos quemados, cuentas vaciadas, contactos claves pasados a modo fantasma o cortados de raíz. Era la purga más dolorosa que había realizado, pero necesaria. Si la operación más grande venía por mí por proteger a Marta, no encontrarían nada que pudieran usar para dañar a mi gente. Estaba limpiando el tablero para que el siguiente jugador no tuviera piezas que capturar. A las 20 horas volví al almacén. Estaba vacío, esterilizado. Esperé. Sabía que el hombre de traje no me daría una pelea abierta. Esperaría a que yo fallara.
Esperaría a que intentara salvar algo de mi imperio. Cuando el plazo estaba a punto de expirar, recibí un mensaje en mi teléfono desechable, el mismo que había usado para confirmar la ruta de escape de Marta. Era una sola palabra: ahora. No esperé más. Empaqué una maleta con lo esencial: pasaportes falsos de alta calidad, algo de dinero en efectivo en varias monedas y la dirección de un contacto en el sur de Asia, un lugar tan lejano que ni el IRS ni los hombres de traje oscuro podrían alcanzarme fácilmente. Me dirigí al punto de encuentro que había preparado como último recurso hace años, un viejo muelle abandonado en el lado menos vigilado del río. El agua estaba negra y oleosa, reflejando las luces distantes de la ciudad que pronto dejaría atrás. Esperé bajo una lona vieja. 10 minutos después, no vi un camión blindado, ni hombres con trajes. Vi un pequeño bote pesquero, viejo y oxidado, navegando lentamente hacia el muelle. El único hombre a bordo era un viejo pescador tuerto que yo había empleado para mover suministros menores años atrás. El jefe me dijo que viniera, me dijo el pescador, su voz áspera. Dijo que el trato se hizo y que era hora de irse a casa. ¿El jefe? ¿Te envió el hombre de traje?, pregunté, subiendo al bote. El pescador asintió, encendiendo el motor con un rugido nostálgico. Sí, el señor dijo que usted cumplió la condición principal: no intentar salvar nada que estuviera conectado a la mujer. Dijo que su cooperación silenciosa en la purga demostraba que usted entiende las prioridades. Me senté en la proa, sintiendo el frío del agua. Había perdido mi base de operaciones, mi influencia y mi ciudad, pero mi gente estaba a salvo de esa amenaza mayor, y Marta estaba libre. Era una derrota táctica, pero una victoria moral. ¿Y Marta?, pregunté, sintiendo una punzada de esperanza. El pescador miró hacia el horizonte, donde el sol apenas comenzaba a asomar, prometiendo un nuevo día para ella, lejos de mí. El Señor dijo que la mujer es un peón irrelevante para la gran partida. Ella está a salvo, en camino a un lugar donde nadie buscará sus papeles. Usted, sin embargo. El pescador se giró y me miró con su único ojo sano. Usted era un riesgo calculado. Ahora es solo un activo retirado. El bote se alejó del muelle, llevándome hacia la oscuridad del río y el anonimato. Había evitado una acusación por intento de romper la vida con cargos penales graves al ceder mi imperio. El hombre de traje no quería verme muerto. Quería que desapareciera y, a cambio, garantizó la seguridad de Marta. Era un mercado sucio, el más sucio que jamás había cerrado. Pero al mirar las luces de la ciudad desvanecerse, supe que había ganado la única batalla que importaba: la supervivencia de los inocentes. El jefe de la banda había caído, no por la ley, sino por un poder superior, pero su caída había sido la salvación de todos los demás.